En esta unidad vamos a analizar la estructura y funcionamiento del sector público guatemalteco. Para ello vamos a iniciar con el análisis de los aspectos elementales relacionados con organización. Aquí es importante comprender la organización no como una fase del proceso administrativo, sino como la organización como sinónimo de institución, de empresa, de institución pública o privada, de tal manera que cuando hablamos nosotros entonces de organización, vamos a verlo desde el punto de vista de una unidad productiva, funcional, que sirve precisamente como, en este caso, de unidad de análisis. Así es que ya teniendo claro esto, podríamos decir que todas las organizaciones de cualquier naturaleza, público, privado, micro, pequeña, mediana y grande, multinacionales, tienen necesariamente que tener una infraestructura institucional que les sirve como marco de referencia o como marco de actuación para funcionar. De tal manera que cuando nosotros hablamos de este marco, hablamos de la estructura orgánica, que no es más que la descripción de las distintas instancias que de una manera ordenada y sistemática que integran la organización van a hacer una división del trabajo, una segregación de funciones que generalmente es a través de áreas, departamentos, divisiones o unidades técnicas y o administrativos, que sirve precisamente como una instancia que va a facilitar los mecanismos de comunicación y coordinación entre las distintas unidades, dependiendo de los fines y el objeto de creación de la organización. De igual manera, también esa estructura orgánica nos ayuda mucho para definir niveles jerárquicos y de esa manera, si nosotros tenemos una estructura orgánica adecuada, bien diseñada, alineada a nuestros objetivos y a nuestras metas, a nuestra visión y a nuestra misión, nosotros perfectamente podemos diseñar esa estructura orgánica que nos va a ayudar mucho a la organización para evitar, en este caso, duplicidad de funciones, problemas de unidad de mando, nos va a permitir eh, hacer una segregación de funciones adecuada, establecer niveles jerárquicos. Prácticamente con la estructura orgánica nosotros vamos a poder aplicar los principios de la administración de una manera adecuada, precisamente para que todas las unidades, las instancias organizacionales de la empresa o de la institución saben perfectamente cuál es su rol, cuál es su función en cada una de estas unidades y contribuir de una manera eficiente y eficaz a alcanzar los objetivos y metas establecidos para la empresa o para la institución. La representación gráfica de la estructura orgánica se le conoce como organigrama, que es el método más sencillo para expresar su estructura, jerarquía e interrelación de los órganos que la componen en términos concretos y accesibles. Pese a que es un instrumento altamente utilizado, ya que todas las organizaciones cuentan por lo menos con una organización general, es sorprendente percibir la gran diferencia de criterios y enfoques considerados en su preparación. Ello genera la importancia de contar con una base de información homogénea que permita dar unidad y cohesión a este tipo de recursos. Los organigramas, cuando nosotros tomemos la decisión de dotar de un organigrama a nuestra organización, tenemos una serie de opciones para el diseño de organigramas. Hay organigramas verticales, horizontales, circulares y de una serie de clases, de tipos de organigramas dependiendo de nuestras necesidades. Lo cierto del caso es que un organigrama le permite a uno primero definir niveles jerárquicos, niveles y formas de comunicación, de coordinación y la definición de principios administrativos,
como por ejemplo la unidad de mando, que es tan importante porque lamentablemente en muchos casos cualquier organización pública o privada llega a tener un diseño inicial. Posteriormente, con el tiempo, esas organizaciones llegan a tener un crecimiento, pero un crecimiento no planificado, sino un crecimiento que se le denomina crecimiento por agregación, que no es más que se van generando nuevas unidades, nuevos departamentos, nuevas direcciones, nuevas áreas de trabajo, pero que en sí no se tenía una planificación inicial su ubicación. Entonces llegamos a momentos en la organización que caemos en duplicidad de funciones, en yuxtaposición de funciones, y en algunos casos la segregación de funciones no es la adecuada porque esto limita, por ejemplo, las funciones, las instancias de control, ¿verdad? Muchas veces nosotros caemos en algunos errores organizacionales, por ejemplo, de, de que le asignamos una función a dos o tres unidades que tienen similares funciones, y en el peor de los casos, cuando concentramos funciones en una unidad, que precisamente caemos en un problema de tipo de control interno, porque por ejemplo en el caso de el área financiera sucede en algunos casos que hay unas unidades que se le asignan funciones de, de formulación de pedidos, de solicitudes de mercadería o de servicios, pero la misma unidad es la que hace la petición, hace la solicitud de esa mercancía, y esta misma unidad es la que adquiere esa mercancía, que compra esa mercancía. Esa unidad recibe la mercancía y esta misma unidad paga la adquisición de esa mercancía. Entonces ahí estamos cayendo en una concentración de funciones, y ahí estamos limitando lo que se refiere al control interno. Entonces, precisamente eso se da mucho en la administración pública, precisamente porque no tenemos una planificación adecuada para estas funciones. Entonces, el organigrama nos sirve para ver gráficamente también, evitar ese tipo de errores que lamentablemente uno llega cuando está en un proceso de diseño. Por razones formales estamos proyectando acá el concepto de organigrama. Hay muchísimos conceptos del mismo, pero sin embargo vamos a dejar este para que ustedes tengan elementos teóricos para poder comprender ese instrumento, que es muy importante para no solamente para la teoría de la organización, sino también para desarrollo institucional, porque este es clave para usar este instrumento de una manera apropiada. El concepto nos dice: un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de la institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. Esta primera parte dice: un organigrama es la representación gráfica de la estructura de la institución o de una de sus áreas o unidades administrativas. Se refiere básicamente, como por ejemplo cuando nosotros diseñamos el organigrama del Ministerio de Finanzas Públicas. Eh, el Ministerio de Finanzas Públicas como institución pues tiene su organigrama vigente. Sin embargo, hay distintas direcciones que lo integran. Por ejemplo, la Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección de Contabilidad del Estado, la Dirección de Crédito Público, por ejemplo. Estas son direcciones que integran el ministerio. Entonces, también cada dirección, por ejemplo, la Dirección Técnica de Presupuesto tiene su propio organigrama. La Dirección de Contabilidad del Estado tiene su propio organigrama. Entonces, básicamente aquí lo que quiere decir esta lámina es precisamente que el organigrama se presta para que nosotros hagamos de una manera general la representación gráfica de una estructura orgánica a nivel institucional, a nivel de un ministerio, a nivel de una empresa, y también podemos hacer uso de este instrumento en las unidades que integran esa institución. Repito, en el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo,
tenemos el diseño del organigrama del ministerio, que está integrado por 3 viceministerios: el de Patrimonio Cultural, el de Cultura y el de Deporte y la Recreación. Cada viceministerio, si nosotros quisiéramos, le elaboramos un organigrama para cada uno de los viceministerios, y cada viceministerio tiene direcciones, y también esas direcciones las podemos nosotros expresar gráficamente, su estructura orgánica, a través de otro organigrama. Entonces, por favor, esto que nos quede únicamente como una referencia teórica del tema. El objeto de un organigrama es plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la composición de una organización. Ahí prácticamente estamos refiriéndonos siempre a una organización o una empresa pública o privada. Aquí lo importante es que nos indica la lámina la utilidad que tiene la utilización de los organigramas, porque esto nos ayuda mucho para llevar a cabo nuestra labor como administradores públicos. Primero, proporcionan una imagen formal de la organización. Esto significa que nosotros tenemos la posibilidad de identificar la estructura y funcionamiento de una empresa, ubicar, por ejemplo, cuáles son las unidades que integran las funciones sustantivas de la organización y las funciones de apoyo para las mismas, porque muchas veces uno lamentablemente comete los errores de mezclar de una manera errónea, por ejemplo, las unidades de apoyo con las unidades sustantivas, y esto nos crea posteriormente un conflicto, más que todo cuando nosotros tenemos la visita de un contralor de cuentas, porque esto nos da conflicto especialmente por aspectos de control interno. Entonces, esto es bien importante porque de una manera integral nos da una visión global de la organización. La segunda utilidad es constituyen una fuente de consulta oficial. Esto se está utilizando actualmente casi en todo el sector público por parte de las instituciones del Estado, porque en su página oficial, en las redes sociales, en sus portales, en sus sitios web, siempre dan a conocer su organigrama oficial. Recuerden que aquí hay que tener mucho cuidado porque no podemos publicar un organigrama que no esté oficialmente aprobado, autorizado por la autoridad máxima de la institución de que se trate. Lamentablemente nosotros hemos visto, por ejemplo, municipalidades que simplemente tienen su organigrama, pero porque la diseñó el alcalde o la unidad de planificación, pero que no tiene el sustento legal todavía, o sea que no ha pasado la etapa de aprobación o autorización por parte de la autoridad máxima de la institución. Si es una municipalidad, es el consejo municipal, por favor, no es el alcalde. El alcalde es la autoridad superior del ministerio de la municipalidad, pero es el consejo municipal la máxima autoridad. Entonces ellos son los que tienen que autorizar la publicación de un organigrama. Entonces esto ya se convierte en un instrumento oficial desde el momento que está aprobado por parte del Consejo Municipal, y ya es una información oficial que sin ningún inconveniente se puede solicitar, y si ustedes son trabajadores, son funcionarios, tienen la obligación de dar a conocer el organigrama cuando se les requiera por parte de la población a la que sirve. Tercera utilidad, facilitan el conocimiento de una organización, así como sus relaciones de jerarquía. Esto es pues, precisamente porque nos da a conocer cuáles son los niveles, las instancias desde el punto de vista jerárquico, la máxima autoridad, la autoridad superior, las instancias ejecutivas, las instancias técnicas y de apoyo de la organización. Otra utilidad es que representan un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. Este análisis organizacional no es solamente que yo como técnico me dedique al diseño de una estructura orgánica o un diseño organizacional, que es precisamente la formulación de un organigrama, sino también nos sirve para llevar a cabo análisis
de reestructuración. En el caso del en el caso del sector público, es conveniente cada 5 años, más o menos, revisar los instrumentos técnicos para que se mantenga actualizado y no se incurra en alguna situación que posteriormente nosotros seamos objeto de un reparo ante la Contraloría de Cuentas. Muchas veces los organigramas no están actualizados y hay contradicciones con un manual de organización o cómo funcionan en la práctica las organizaciones. Entonces, por favor, es importante mantener actualizado el manual de organización, que dentro del manual de organización debe estar precisamente un organigrama actualizado y autorizado por las máximas autoridades de la institución. Para llevar a cabo un análisis de la estructura y funcionamiento de la administración pública guatemalteca, tenemos primero partir desde el origen mismo de la administración pública, que es con la Constitución del Estado. Y precisamente la Constitución del Estado se inicia con la redacción de la Carta Magna de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establecen las reglas del juego de cómo se va a organizar la sociedad en su conjunto para poder llevar a cabo el fin último del Estado, que es el bien común. Entonces, para esto, primero es conveniente que recordemos el artículo primero de la Constitución Política de la República, donde nos dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Esto no tenemos que perderlo de vista. Segundo, es conveniente nosotros en todo momento recordar que el organigrama es la expresión gráfica de cómo el Estado va a cumplir con sus deberes. O sea, ¿cómo va a administrar el Estado sus recursos? Dice, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, en ese sentido, no debemos perder de vista que precisamente el artículo 2 de la Constitución Política le asigna al Estado su responsabilidad de brindarle a la población guatemalteca y sobre todo, además de garantizarle la seguridad, la paz y el desarrollo integral, también la libertad y la justicia para una convivencia armónica y una convivencia pacífica. Entonces, esto es como un análisis introductorio para comprender en su justa dimensión la estructura y funcionamiento del sector público. Siguiendo con la estrategia de conocer inicialmente lo que nos dice la Constitución Política de la República para las responsabilidades del Estado y especialmente de su administración pública, el artículo 140 nos lleva y nos hace recordar la teoría del Estado. Esa teoría del Estado que nos decía inicialmente que el Estado es una instancia que dura durante el tiempo que la sociedad de su población lo decida, mientras que las formas de gobierno son las que temporalmente asumen esa facultad para poder administrar los recursos del Estado, sea 5 años, 4 años, en nuestro país son 4 años, para comprender la ubicación entonces de la administración pública y su relación con gobierno y con Estado. Entonces dice el artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Esto es importantísimo porque aquí ya nos vamos adentrando más a la ubicación de la administración pública, porque estamos hablando de gobierno, que es precisamente la forma en que la Constitución Política define a su gobierno, es que es un gobierno republicano, ¿verdad? Está su distribución política administrativa
los departamentos de la República que lo integran y sus 3 organismos de Estado. Democrático porque definitivamente estamos en un régimen democrático donde el pueblo elige a las autoridades para que durante 4 años administren sus recursos. Y representativo porque precisamente ese proceso de elección popular, el sufragio, el voto, es una expresión por excelencia democrática. Y también tenemos la representación del pueblo de Guatemala en el Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, esta primera lámina nos va acercando ya a la concepción de administración pública. Esta lámina nos habla precisamente sobre la soberanía, el artículo 141, y nos dice la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Ojo con esto, dice, la subordinación entre los mismos es prohibida. Esto quiere decir precisamente, y por eso es que es importante el análisis del sector público, la estructura y funcionamiento del sector público guatemalteco, porque precisamente ahí debemos estar claros los administradores públicos que los 3 organismos de Estado no debe existir ninguna subordinación de uno con respecto al otro. Y los conflictos que se den en ese sentido, para eso se crearon los órganos de control jurídico, administrativo y de control político, porque precisamente sirven para dilucidar los eventuales conflictos que pudieran haber en esto, no solamente entre esos 3 organismos de Estado, sino entre instituciones, porque precisamente es en relación a la interpretación que se debe hacerse de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero esto es importantísimo, no debe haber subordinación entre los organismos de Estado. Y dice literalmente es prohibida esa subordinación. Así es que este tema es esencial para precisamente el diseño de nuestro organigrama. Ese artículo 154 ya nos especifica las características esenciales del funcionario público, de los funcionarios que tienen a su cargo la administración de los recursos estatales. Dice función pública, sujeción a la ley de los funcionarios. Y los funcionarios, indica, son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Esto es esencial porque precisamente dice responsable legalmente por su conducta oficial. Esto significa que la acción que lleve a cabo un funcionario público precisamente lo está haciendo en representación del Estado mismo. En ese sentido, debe mantenerse siempre respetuoso del ordenamiento jurídico de la República. Dice, los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno, precisamente porque se quiere mantener esa independencia y esa imparcialidad que debe haber en el funcionario público en la administración de los recursos del Estado, sin favorecer a ninguna instancia política sectorial. Dice, ojo con esto, la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Esta función pública nos dice que no es delegable porque precisamente es la gran responsabilidad que tiene el funcionario público, por ejemplo, de ser autoridad nominadora. Un ministro es autoridad nominadora. En ese sentido, él puede nombrar o remover a un personal de su ministerio. En algunos casos delega la suscripción de un contrato de trabajo, pero se reserva esa función pública de ser autoridad nominadora porque luego de que se firme contrato entre el viceministro respectivo y el trabajador, en última instancia queda aprobado el contrato a través de una resolución ministerial. Ahí el ministro a través de una resolución ministerial está fungiendo precisamente y respetando que la función pública de él de ser autoridad nominadora está ratificando que él asume esa responsabilidad de ser autoridad nominadora.
y autorice en última instancia el contrato de una persona. Dice, y no podrá ejercerse la función pública sin antes haber prestado juramento de fidelidad a la Constitución política. Eso significa que cualquier funcionario público, antes de tomar posesión, debe estar previamente estar juramentado por las autoridades respectivas. Generalmente para un viceministro es el ministro que le toma juramento, a un director general puede ser un viceministro, puede ser un ministro, puede ser el secretario general de la presidencia. En este sentido, sí existe esa facultad, pero en este caso, por favor, no debemos perder de vista que no se podrá ejercer ningún cargo en tanto no se haya prestado previamente juramento de fidelidad a la Constitución política. El artículo 155 nos ratifica precisamente el contenido del artículo anterior, indicando responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Este es precisamente un elemento que hay que tener sumo cuidado porque muchas veces en el ejercicio del cargo uno actúa en nombre del Estado, pero es solidariamente responsable por los daños o perjuicios que se causaren. Eso le hace recordar a uno, por ejemplo, algunas experiencias que tal vez uno, en función de proteger el patrimonio cultural, por ejemplo, o los recursos del Estado, eh, asume una responsabilidad o ejecuta una acción que posiblemente para un particular, por ejemplo, sea que le afecte sus derechos ciudadanos, entonces ellos generalmente demandan a la persona, ya sea al Estado o al funcionario público, pero acá el funcionario es solidariamente responsable ante la ley por las acciones que ejecuta en represión del Estado y muchas veces que afecta a los particulares, pero en última instancia, si el funcionario público está actuando facultado y también está investido para ejecutar una acción porque está protegiendo o está cumpliendo con su responsabilidad, con su deber como funcionario público, generalmente hay reacciones de los particulares en torno a demandar al funcionario. Pero en este caso se tiene la tranquilidad de que si se está haciendo alguna acción, se está ejecutando una acción en cumplimiento de la ley, pues no habría ningún problema con respecto a enfrentar procesos de tipo judicial, pero son los retos que se asumen desde el momento que se toma posesión de un cargo. Ustedes saben que muchas veces en el cumplimiento del deber de un funcionario público puede afectar a terceros y esos terceros pueden asumir algunas acciones de tipo legal contra el funcionario o contra el Estado, pero eso es prácticamente parte de los deberes y atribuciones de un funcionario público. Dice el artículo 155, la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. Estos 20 años también se refieren a que la responsabilidad de uno como funcionario público ante el Estado es de 20 años. Y eso también lo hace a uno recordar el contenido de la ley de contrataciones del Estado, que usted no puede desligarse de su responsabilidad como custodia de los bienes del Estado, de los recursos del Estado, durante 20 años, que es el plazo que define la ley para ser solidariamente responsable por sus acciones de tipo público. Esta parte complementaria del artículo 155 se refiere a la responsabilidad criminal, que indica se extingue por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. También esto es importante más que todo en nuestro país, que hay muchas situaciones relacionadas con movimientos o disturbios que ha habido en Guatemala, en las carreteras,
en los establecimientos públicos. Dice, ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Precisamente es parte de lo que generalmente se observa en el país en algunas épocas en donde aquí se deslinda esa responsabilidad del Estado, ¿verdad? De que no se le puede reclamar indemnización en este tipo de eventos, ¿verdad? Con movimientos armados o disturbios civiles. Este artículo 156 es por lo demás importantísimo porque se refiere a la no obligatoriedad de órdenes ilegales. Dice, ningún funcionario o empleo público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Esto es clave porque lamentablemente en nuestro medio se da mucho estos vicios en la administración pública. Por ejemplo, yo, si fuera siendo yo supervisor de obras, soy ingeniero y soy tengo que llevar a cabo una supervisión del avance físico de una obra, de la construcción de 2 kilómetros de carretera y yo tengo que emitir un informe en donde se dice que eh, la carretera está en un grado de avance físico del 75%, porque eso sirve precisamente para el pago de llevar a cabo los pagos respectivos por parte de la institución a quien yo sirvo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que me diga mi superior jerárquico, mire, usted ponga ahí que tiene ya el 75%, pero no hay necesidad de irlo a ver porque usted diga que ya tiene el 75%, pues. Y yo, siendo profesional y sabiendo que no llega en el 50% de avance físico la obra, yo no puedo acatar esa orden de emitir un informe señalando que supervisé, que tuve a la vista la obra en donde se constata que el avance físico es del 75% de conformidad con los planos y las zonas de trabajo que están plenamente establecidas en los contratos respectivos. Entonces, a mí no me pueden dar una orden de que yo emita un informe que contraviene la ley, porque la ley me faculta, me exige que yo vea físicamente el avance físico de esa obra y sobre eso yo tengo que emitir un dictamen para previo a realizar los pagos respectivos. Ahí hay una orden ilegal, pues si yo no tengo ninguna obligación de cumplir esa orden que es manifiestamente ilegal, porque ahí voy a contribuir a la defraudación del Estado. Entonces, por ejemplo, este es una característica de la administración pública que se da lamentablemente, pero nosotros como administradores públicos no debemos caer en ese tipo de irregularidades, ¿verdad? En última instancia es no cumplir con esa orden, ¿verdad? En caso contrario, si se nos obliga a nosotros llevar a cabo esto, pues ya nosotros tendremos que tener la responsabilidad de llevar a cabo las denuncias a donde corresponde, de conformidad con la ley.